A continuación, nos piden determinar la derivada de una función evaluada en el punto 1, donde la función es una función dada por tramos, ¿cierto? Y acá visualizamos 3 tramos de esta función. Entonces puede ser que la derivada exista o no exista. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para una función que está dada por tramos poder determinar si una función admite derivada y además si está en el punto 1, en este caso, existe? Bueno, para ello debemos recordar que f de 1, la derivada de la función evaluada en 1 existe siempre y cuando las derivadas laterales existen y coinciden. Es decir, la derivada por la izquierda de 1 y la derivada por la derecha de 1 existen y además coinciden. Es decir, la derivada de 1 por la izquierda es igual a la derivada por la derecha de 1. Entonces, deberemos ahora calcular la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha separadamente. Comenzaremos calculando la derivada por la derecha evaluada en 1. Entonces, para eso recordamos la definición. La definición del límite es, de la derivada es el límite cuando el x tiende al 1 por la derecha de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Entonces, nosotros debemos saber quién va a ser f de x. En este caso, vamos a nuestra función por tramos y acá observamos que como queremos calcular el límite cuando el 1 tiende por la derecha, ¿cierto? La derivada por la derecha, nos vamos a acercar por valores más grandes que el 1. Es decir, vamos a ocupar ese tramo de nuestra función, el primer tramo. Por lo tanto, ese va a ser el valor de f de x. De este modo, vamos a tener que el límite cuando x tiende al 1 por la derecha de f de x, en este caso, x cuadrado más 1, menos f de 1. ¿Quién es f de 1? La función evaluada en 1 justamente va a ser el valor de 2. Entonces, f de 1 vale 2. Y el denominador se mantiene exactamente igual. Ahora operamos en el numerador y nos damos cuenta que vamos a tener x al cuadrado 1 menos 2 menos 1. Y en el denominador x menos 1. Entonces ya en realidad estamos haciendo un ejercicio de cálculo de derivada usual, ¿cierto? En el numerador podemos factorizar. Esto nos va a quedar el límite cuando el x tiende al 1 por la derecha de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Puedo eliminar término en común y calcular el límite y obtenemos en este caso 2. Por lo tanto, la derivada por la derecha de evaluada en 1 existe y vale 2. Entonces ahora deberemos repetir nuevamente el mismo procedimiento, pero para calcular la derivada por la izquierda. Entonces, repetimos, ¿cuánto vale la derivada por la izquierda evaluada en 1? Por definición de derivada, esto tenemos que va a ser el límite cuando el x tiende al 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Entonces, ahora a diferencia de la derivada por la derecha, que es la que recién acabamos de calcular, debemos saber
cuánto va a valer f de x si yo me acerco por la izquierda del 1. Entonces voy a la definición de mi tramo, y si yo me acerco por la izquierda, me estoy dando cuenta que me tengo que acercar por el tercer tramo, es decir, por valores más pequeñitos que el 1, porque estoy acercándome por la izquierda. Entonces f de x va a valer esa raíz. Ahora, vamos a obtener que esto va a ser igual al límite, cuando el x tiende al 1, por la izquierda de f de x. Y f de x dijimos que era la raíz. Entonces va a ser la raíz de 3x más 1 menos, ¿cuánto vale f de 1? Volvemos a nuestro tramo y nuevamente verificamos que f de 1 vale 2. Ese no cambia. Entonces, menos 2. Y el denominador, x menos 1. Nuevamente, ya hemos vuelto a un ejercicio de cálculo de derivada usual mediante su definición. Y en este caso, como tenemos que calcular este límite, vamos a aplicar, ¿cierto?, la racionalización del numerador. Entonces esto va a ser igual al límite, cuando el x tiende al 1 por la izquierda, de la raíz 3x más 1 menos 2, x menos 1, multiplicado por el conjugado 3x más 1 más 2 sobre la raíz de 3x más 1 más 2. Calculamos, ¿cierto? Esto va a quedar el límite cuando el x tiende al 1 por la izquierda de 3x más 1 menos 4 sobre x menos 1, la raíz de 3x más 1 más 2, y todo se está multiplicando, ¿cierto?, al x menos 1. En el numerador nos damos cuenta que podemos sumar. 1 menos 4 nos va a dar menos 3. Entonces acá voy a borrar. Vamos a tener menos 3. Y eso finalmente nos va a permitir sacar factor común de 3 en el numerador. Entonces tenemos el límite cuando el x va al 1 por la izquierda de factor común de 3, x menos 1, x menos 1 por la raíz 3x más 1 más 2. Simplificamos, ¿cierto?, los términos que podemos simplificar y calculamos el límite. Entonces, aplicando el límite, acá nos va a quedar 3 sobre la raíz de 3 más 1 más 2. Entonces 3 más 1 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 más 2, 4. 3 cuartos. Por lo tanto, la derivada de la función por la izquierda evaluada en 1 existe y vale 3 cuartos. Finalmente, f' evaluada en 1 no existe. ¿Por qué no existe? Porque si bien las derivadas laterales sí existen, estas no son iguales. Ya, entonces, no existe, ya que f' por la izquierda de 1 es distinto de f' por la derecha de 1. Entonces, a las derivadas laterales, al no coincidir, la derivada podríamos llamarla completa o la derivada central, ¿cierto? La derivada que en el fondo que nos están a nosotros preguntando no va a existir. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.